Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo del país de donde nos estés escuchando. Bienvenidas y bienvenidos un viernes más a esta comunidad de aprendizaje para la superación y el desarrollo humano. Te saluda tu amiga Susana Medina, facilitadora de procesos de cambio con Método Integra y Master Coach con PNL. Soy una coach de superación integral del ser, una mano amiga que te ayuda a transformar tu vida. Gracias, estimadas almas que nos acompañan en este día. Gracias, como siempre, les doy las gracias por acompañarme, gracias por existir, gracias por estar en este camino de aprendizajes de vida, gracias porque se siguen agregando a esta comunidad de aprendizaje. Como les he comentado, este canal es un canal de conocimiento, de autoconocimiento, de aprendizajes, donde una servidora y los invitados que tenemos pues van compartiéndonos información y herramientas para que aprendamos juntos. Nos hagan sus comentarios para ver qué otros temas les podríamos compartir que sean de su interés. Aquí está la información, como dicen, es poder. Y cada quien pues toma la información que resuene con su ser, la información que te late, ¿de acuerdo? Porque nadie tiene la verdad absoluta. Ahí está la verdad tuya, mi verdad y la verdad. Y el día de hoy, pues vamos a platicar, porque el día de hoy tengo una invitada. No nos hemos dado cuenta de que después de la pandemia se generó mucho miedo, mucha psicosis en las personas, y anda la gente como que a la defensiva, como que surgieron esos rasgos, tal vez esa condición, esas características de una personalidad que estaba por ahí oculta, ya sea de otras personas, tal vez de nosotros mismos, de nosotras mismas. Y hay personas que han vivido, incrementado esos tratos, malos tratos, esos abusos psicopáticos. A veces los aguantamos como si fuera algo natural, los vemos con normalidad, ya sea esos tratos se dan dentro de la familia, dentro de la pareja, inclusive en el trabajo, y sin darnos cuenta nos vamos acostumbrando a esos tratos, creyendo que los podemos aguantar. No sabemos poner un alto, no sabemos buscar y pedir ayuda, y empezamos a caer en sufrimiento, empieza uno a caer en mediocridad, inclusive puede uno caer en depresión y inclusive te puede llevar a tomar medidas más extremas. Así que pues el día de hoy tengo a una invitada que nos va a hablar de lo que uno debe saber, lo que uno debe de conocer para poder identificar esos rasgos de narcisistas o de trastornos de personalidad psicopática. Y así que pues le doy la bienvenida a mi invitada. Hola, ¿cómo estás, Susana? No te Muy bien. imaginas qué gusto me da de estar aquí contigo. De verdad, muy agradecida por la invitación. Ella es Andrea Stramwasser, espero haberlo pronunciado bien. Ella Sí, es psicóloga asesor, es terapeuta con amplia experiencia en atención de adultos en línea y presencial, es especialista en evaluaciones neurocognitivas, ya sea también de manera presencial o en línea, en la toma de decisiones, en la gestión de emociones, en la calidad de vida que uno quisiera tener, en inteligencia emocional, en reorientación vocacional y ocupacional. Así que, como les comenté, pues ella nos va a hablar de lo que debes conocer para identificar a narcisistas y trastornos de personalidad psicopática, y pues también le voy a estar haciendo unas preguntas para que nos empapemos un poquito más acerca de este tema. Así que pues adelante, primero que nada, Andrea, pues bienvenida. Nos saluda ella desde Venezuela. muchísimas gracias. Sí, yo vivo en Venezuela, ejerzo en Venezuela, soy psicóloga federada con el número 3357. Es importante porque eso es otro tema, Susana, y es que a veces las personas con necesidad se hacen ver por otros profesionales que de repente no tienen la preparación.
no tienen la acreditación, ¿no? Entonces, bueno, yo de verdad que creo que es muy importante ponerse en buenas manos. En buenas manos. Muy bien. ¿Nos podrías hablar un poco, Andrea, por favor, de qué es el narcisismo? Bueno, fíjate, esto está muy en boga, ¿no? Como dices tú, quizás en la pandemia ocurrió que salió este tema del narcisismo, porque al estar encerrados, ahí es que la gente realmente evidenció cómo era su personalidad. Muchas personas estaban conviviendo y no sabían con quién. Otras personas de repente se unieron y otras a lo mejor se separaron, ¿no? Entonces, la personalidad narcisista muchas veces se confunde con el trastorno psicopático, el integrado, porque no todo psicópata es un criminal. Hay una psicopatía integrada, ellos andan por allí. Entonces, el narcisismo es un trastorno de personalidad. ¿Ok? Ese trastorno, personas pueden parecer normales. Bueno, las personas que son narcisistas suelen parecer normales, o sea, tú no les ves algo raro, sino que son personas que pueden parecer un poco inmaduras y que todo el tiempo están buscando ser reconocidas, ¿no? Porque viene, el narcisismo, la palabra viene de la fábula de Narciso, que era un semidios que se enamoró de sí mismo cuando se vio en el reflejo del agua, ¿no? Y se amaba y terminó cayendo al estanque y murió ahogado allí de tanto que se amaba. Entonces, la persona narcisista siempre está buscando el reconocimiento. Es una búsqueda constante, es como una avidez, es un hambre por ser reconocido. Es una persona que generalmente muestra como mucha opulencia, trata de demostrarle a los demás que es superior a ellos, ¿no? Trata de mostrar que tiene una grandiosidad, inclusive cuando tiene pareja, busca una pareja que sea muy atractiva para que lo represente, ¿no? Que sea una cosa muy, muy bella, y entonces tiene siempre como esa necesidad de estar buscando esa que lo amen, que lo adoren, llamar la atención, ser como adorado. ¿Okay? Las personas generalmente tienen esa como, y además es una sensación irracional, no tiene que ver necesariamente con las competencias que ese sujeto tiene o esa mujer tiene, ¿no? Entonces se autovaloran por encima del promedio, tratan de hacerte sentir que ellos son superiores, se creen además especiales. Cuando uno hace cuestionarios a los pacientes, ellos a veces creen que tienen una misión especial en esta tierra, que son superiores, son casi que el Cristo que va a venir a la tierra, y se jactan mucho de que son los mejores. ¿Okay? ¿Qué pasa con ellos generalmente? Que cuando tú los contradices, cuando son contrariados o alguien los confronta, ellos se suelen irritar muchísimo y después se deprimen. ¿Por qué? Porque detrás de esa careta, perdón, esa careta de opulencia, lo que hay en el fondo es una gran inseguridad y una falta de autoestima. Entonces, cuando un narcisista es confrontado, por lo general pues, entra en una ira y se pone furioso, o pueden ser las dos cosas, y se deprime. ¿Okay? Entonces, las personas narcisistas generalmente piensan en ellos, no suelen ser muy empáticas, entonces el dolor del otro no les importa y es el típico que surge pisando al otro. No le importa si el otro le dolió, si el otro perdió, sino que bueno, ellos generalmente pues surgen a través de la utilización del otro. Entonces, pueden reaccionar con violencia. Cuando ellos son contrariados, pueden reaccionar incluso violentamente, les dan ataques de ira como pataletas, ¿no? Y exigen mucho elogio, ellos quieren ser elogiados todo el tiempo y utilizan y explotan a las relaciones interpersonales, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar narcisistas? En todos lados. Podemos tener jefes narcisistas, podemos tener parejas, pueden haber cualquier persona que tengas alrededor donde haya personas, ahí puedes encontrar narcisistas. ¿Okay?
Entonces, detrás, como te digo, de esa máscara, porque ellos tienen como una máscara, ¿no? Hay probablemente una gran inseguridad. Por tanto, el narcisista tiene un poquito de mejor pronóstico que el psicópata integrado. ¿Okay? Puede que si decida hacer terapia, puede que mejore, pero generalmente es una condición que es difícil de mejorar. A Fíjate, ver, casi todos los psicópatas son narcisistas, pero los narcisistas no necesariamente son psicópatas. ¿Okay? El narcisista puede provenir de un problema, por ejemplo, alguien que tuvo un trauma muy grande o que fue un niño muy, muy mal criado. Entonces, si fue un niño muy endiosado, él va a querer que todo el mundo esté a sus pies. Entonces, puede provenir de un tema familiar o de un tema traumático. Puede ser por exceso o por defecto. Entonces hay personas que por defecto se vuelven opulentas y ostentosas porque quieren compensar las carencias que tuvieron en algún momento. ¿Okay? Dicen que también puede haber algo genético y dicen que también puede haber algo neurológico, pero hasta ahora no se ha encontrado algo contundente que pueda decir que eso es así. Pero generalmente el narcisista se empieza a manifestar después de la adolescencia. ¿Sí? Hay etapas donde el narcisismo es como normal en el desarrollo. Por ejemplo, los niños cuando tienen como 3 años, pues todo es no y todo es yo y todo es mío. Eso es normal, porque ellos están en esa fase de desarrollo de su propio yo. Y en la adolescencia también suele ser como normal, entre comillas, porque el adolescente se empieza a descubrir y empieza además a probar con el contexto externo su nueva identidad como adulto. Entonces, de repente puede ser narcisista, pero no es algo que venga con el nacimiento como en la psicopatía. La psicopatía es otro nivel. ¿Okay? Entonces, okay. si tienes alguna duda. Bueno, yo tengo una pregunta. Esta Ajá. parte del reconocimiento, que todos, bueno, todos en algún momento, estás hablando de la niñez, de la infancia, ¿no? De esas carencias, ¿no? De esos vacíos que todos tenemos, ¿no? Y esa, pues, yo digo, lo que he escuchado es de que todos estamos en esa búsqueda de ese reconocimiento porque, pues, tal vez no lo tuvimos al 100% de niños, ¿no? Cuando, por ejemplo, ¿no? Pues venía de la escuela, ¿no? Yo lo he escuchado en muchos cursos, en muchas pues, conferencias o pláticas que he visto, ¿no? Pues dice, viene el niño o la niña, ¿no? Viene y, papá, mamá, me saqué un 10, ¿no? Y, o sea, y pues, ¿y qué más querías? Si es tu responsabilidad, ¿no? Entonces, tú venías muy entusiasmada, entusiasmado, y pues tal vez escuchar eso de tus padres, pues así como que, y entonces, De 5. ajá, ¿no? Y entonces, pues eso a la larga, ¿no? Como dicen ahorita, pues de adultos estamos teniendo todas esas heridas que tuvimos en la infancia, pues están viendo reflejadas ahorita en nuestra adultez. Sí. Y entonces, se podría decir que todos tenemos un poco de narcisistas, entonces, por la búsqueda de ese reconocimiento. No necesariamente, porque el narcisismo ya indica un problema. ¿Okay? El hecho de que tú estés compensando, porque muchas veces uno lo que está tratando es de compensar, como dices tú, esas carencias. No necesariamente, todos podemos tener algunos rasgos o conductas, pero cuando ya está instalado como personalidad, entonces se le llama narcisismo. Fíjate, como decimos aquí en Venezuela, de poetas y locos todos tenemos un poco. ¿Okay? La normalidad no es un punto, no existe, porque todos seríamos iguales si existiese la normalidad en un solo punto, todos seríamos unos robots idénticos. Entonces, todos nos movemos en esa curva de Gauss para un lado y para otro. ¿Okay? Mientras nos mantengamos cerca de un promedio, eso se le llama normalidad. Si te vas al extremo, bueno, ya puede ser una persona o muy dotada o muy brillante, o al otro extremo puede ser una persona que tenga mucha patología.
pero la mayoría, yo les explico a la gente, a mis pacientes, por ejemplo, que los fenómenos humanos son como cuando a ti se te derrama un saco con frijoles, ¿verdad? El saco con frijoles cae la mayoría aquí, en el centro. Algún frijol loco se va para la cocina y el otro frijol loco termina en el baño. Entonces, así, esos son los frijoles locos de la cabeza. Pero la gran mayoría se acumula en ese montón, ¿ok? Sea estatura, ojos, color de los ojos, inteligencia y ciertos rasgos. Entonces hay gente que es un poco más puede tener rasgos narcisistas, rasgos o conductas, y gente que sea menos narcisista, que le importe menos esa demostrar, ¿sí? También eso es otro tema, pero eso se le llama locus de control. O sea, si tú, por ejemplo, te haces mucho caso a tu mente a ti y tú te oyes tus tripas, yo le digo a la gente, escuchen sus tripas, porque las tripas realmente te dicen a uno si las cosas van por buen camino o no. ¿Okay? Eso es lo que la tripa de intuición. Hay gente que lo siente más arriba, tú que hablas de chakras. Hay gente que lo siente en el plexo solar y hay gente que lo siente más abajo, ¿no? Entonces, oye tu plexo, oye tus tripas y ahí eso es lo que te va a decir si vas por buen camino. Ahora, lo exacto y lo correcto no existen en el ser humano, existe más o menos. Entonces, puede haber una persona que tenga como una carga mayor de rasgo narcisista que probablemente se puede deber a eso, pues a una compensación de carencias o a un exceso, que fue una persona muy endiosada y entonces, bueno, yo aquí llegué yo y bueno, tienen que adorarme, ¿sí? Ahora, si tú tienes un locus de control interno, donde tú te escuchas más a ti misma, pues a lo mejor eso no te importa. A lo mejor no eres tan narcisista porque eso no te importa, porque tú te escuchas a ti mismo. Pero si tú tienes un locus de control externo y para ti el afuera es muy importante, entonces tendrás probablemente rasgos narcisistas más marcados. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el afuera es más importante. Hay gente que es muy externalista. Depende del que dirán, de cómo me enseñaron, de las lealtades familiares y todas estas cosas. Entonces, si tú eres una persona que es más interna, que te gusta escucharte más a ti mismo, entonces probablemente el narcisismo no sea un tema tan importante en tu vida. No sé si eso te contesta. Sí, claro. Entonces, ¿y la psicopatía integrada? ¿Qué sería? Bueno, la psicopatía se parece, ¿ok? Se parece, pero es más grave. Eso es un tema. Y nosotros estamos viviendo una sociedad actualmente muy psicopática y muy narcisista. ¿Okay? Fíjate, por ejemplo, todo este tema de las redes sociales ha generado que la gente sea muy externalista y que todo sea el afuera y que todo sea en las redes. Entonces tú ves que las personas van a un restaurante y de repente le sacan fotos a toda la comida y no disfrutan de la compañía y de la comida propiamente, sino de la foto que le están sacando, ¿no? Entonces, esa es una persona que tiene una conducta más externa y que tiene que demostrar al afuera y tiene unos rasgos más narcisistas. Fíjense qué maravilla, soy yo, miren lo que estoy comiendo, que esto es carísimo, que no sé qué, porque para ellos eso es más importante. Ahora, la psicopatía es un trastorno de personalidad más complejo, mucho más complejo, pero a veces se solapa, porque la mayoría de los psicópatas integrados, es decir, andan por ahí en la calle, pueden estar al lado tuyo, son integrados porque funcionan, trabajan, se casan, tienen pareja, hacen relaciones sociales, pero tienen un trastorno de personalidad importante. ¿Tú te ríes por qué? No, porque nos vemos, como dicen, puedes estar durmiendo con él y no lo sabes. Puedes estar durmiendo con el enemigo. Y esto realmente es de marca mayor. O sea, esto es súper complejo. Y fíjate, la psicopatía es una condición. No es una enfermedad igual que el narcisismo. No es una enfermedad. Cuando tú tienes una enfermedad como la esquizofrenia, que a lo mejor es porque la persona tiene una disminución en algún tipo de neurotransmisor,
se le medica con el neurotransmisor, se le cambia la dieta, se le da litio X, y la persona puede funcionar perfectamente y digamos, se sana. No se cura, pero está más sano y puede funcionar porque lo que tiene es una condición de salud, ¿no? Es como una persona epiléptica que le dan un antiepiléptico y funciona y se le controla sus convulsiones. Pero en el caso de la psicopatía es una condición. La persona viene con eso, como el autismo. La persona no está enferma, pero tiene una condición. ¿Ok? Una persona con un trastorno autista no tiene una enfermedad, igual que una persona con síndrome de Down no tiene una enfermedad, viene con una condición. ¿Ok? Y esa condición de la psicopatía no se sabe todavía a ciencia cierta de dónde viene. La persona nace así. ¿Ok? Y es una condición psicológica donde el individuo no tiene en absoluto empatía. O sea, él objetiviza a todo mundo. Tú eres un objeto más del salón donde tú estás. Entonces al psicópata no le importa en absoluto los sentimientos del otro, no tiene la menor idea de cómo puede estar sintiendo el otro, es un ser incapaz de ponerse en los zapatos de otro. Por tanto, al no tener empatía, ¿verdad? ¿Qué hacen? Pues se muestran crueles, son calculadores, son manipuladores, son mentirosos y son depredadores. Entonces son como unos vampiros. Su energía es hacerle daño al otro. ¿Okay? También se muestran muy simpáticos, ¿verdad? Muestran mucha opulencia, tienen unos signos muy característicos que suelen ser muy hipnotizadores. Incluso hay rasgos físicos que tú puedes identificar en una persona con psicopatía. Generalmente la psicopatía y el narcisismo se da mucho más en varones que en mujeres, pero no quiere decir que no las haya. Pero generalmente los psicópatas suelen haber en mayor proporción en varones. Cuando hay mujeres psicópatas, sí se ha encontrado que suelen tener mayores niveles de testosterona. Entonces, esas mujeres son mujeres muy musculosas, ¿no? Y con rasgos un poco masculinos. Por ejemplo, no tienen muchas caderas, no tienen muchos glúteos, son más bien triangulares. El psicópata suele tener los ojos muy hipnóticos, grandes y los tiene como las serpientes, ¿no? Un ojo que mira y no mira y suele ser un ojo muy hipnótico que te impacta, ¿no? De esa gente que te mira y tú echas para atrás porque tiene una mirada muy fuerte y muy hipnótica. Suelen ser muy encantadores inicialmente, porque esa es su manera de lanzar el anzuelo. Entonces son muy encantadores, se pueden mostrar como muy generosos, ¿no? Porque ellos generalmente, a diferencia del narcisista, suelen tener un plan macabro. Entonces ellos utilizan a los demás para sus fines, y sus fines es que ellos se llenan de energía haciendo que el otro sufra. Y ellos disfrutan de eso y hacen daño y no tienen culpa, ni resentimientos, ni remordimientos. El narcisista sí en algún momento, bajo algún tipo de terapia, conversación o confrontación, a lo mejor puede mostrar un poco de remordimiento, ¿sí? Y por eso tienen mejor pronóstico a nivel terapéutico y de repente pueden mejorar. No es que van a cambiar tremendamente, pero pueden mejorar si ellos tienen la voluntad. Pero el psicópata no, el psicópata puede ir a terapia para aprender del terapeuta qué puede hacer mejor para manipular a los demás. Y eso es un problema, Susana, terrible. Por eso yo estoy agradecida de que tú me hayas invitado, porque el psicópata es tan de otro nivel, o sea, es una cosa tan compleja, que ellos todo lo que tú puedas hablar y todo lo que tú puedas hacer puede ser utilizado en tu contra. ¿Ok? Entonces, y el psicópata es integrado, o sea, hay psicópatas integrados. Tú puedes tener a tu jefe psicópata, tú puedes tener una pareja psicópata, ¿no? Entonces, él te mantiene, por ejemplo, en una jaula de oro como pareja, ponte. Te mantiene en una jaula de oro, pero no te deja salir a ninguna parte.
Él hace todas las compras. Entonces la gente dice, ay, no, qué generoso es ese tipo. Le compra todo, le tiene la mejor casa, pero la mujer está inutilizada y no puede hacer nada, ni llamar por teléfono, es el tipo que espía todo, tienen un súper control de todo, ¿no? Pero no tienen remordimientos. Entonces, el tipo de personas que no le duele, cuando llegan a altos niveles de psicopatía, entonces, bueno, viene el criminal. Yo me acuerdo, por ahí creo que en la historia de Jack el Destripador, un criminal que hizo un asesinato en serie de mujeres. Sí, fue en Estados Unidos. Él asesinó, creo, como 40 mujeres de 80 puñaladas cada una y le ponía una flor a cada una, porque ese era su sello, porque el psicópata hace esas cosas, ¿no? Como diciendo, mira, este fui yo, les dejo una flor. Les metí 40 puñaladas, pero les dejo una flor. Entonces, cuando lo atraparon, él decía, bueno, pero es que todas eran prostitutas. Yo estaba haciendo una limpieza. O sea, imagínense el favor que le estoy haciendo a la sociedad, ¿no? A él le parecía perfecto porque él había matado a todas esas mujeres que él pensaba, o probablemente lo eran, pero él las calificó como prostitutas, entonces él hizo una limpieza que le parecía buenísima. ¿Okay? Entonces, el psicópata parece narcisista y puede tener conducta narcisista, pero es otro nivel. Yo, a las personas que sufran algún tipo de maltrato de esta índole, yo les sugiero que se informen mucho, porque como tú misma lo has dicho, la información da poder. Entonces, creo que es muy importante que se informen. Yo les recomiendo, por ejemplo, al psicólogo doctor Iñaki Piñuel, que él es especialista. Él empezó trabajando con bullying, ¿ok? El bullying es una forma de psicopatía, ¿sí? Y luego empezó a trabajar mobbing laboral, que también es psicopatía. Y luego entonces empezó a trabajar con la psicopatía en parejas. Y ahora se dedica más a eso. Pero tú puedes tener madres psicópatas, padres psicópatas, hermanos psicópatas. O sea, puedes tener un vecino psicópata. Entonces, lo puedes estar durmiendo con el enemigo. Y como tú muy bien dijiste, el psicópata tiene una tecnología, porque suele haber mucha inteligencia. El psicópata, y eso es otro tema, la psicopatía no está reñida con la inteligencia. Los psicópatas generalmente son brillantes, tienen un coeficiente intelectual extraordinario, ¿ok? Y precisamente por eso es que cuesta mucho poderlos identificar y poderlos agarrar, porque los psicópatas tienen las coartadas perfectas. Mira, hay muchísimos crímenes de psicópatas criminales, que son lo que llaman cold case, ¿no? Y se quedan fríos, los casos se quedan fríos porque no logran encontrar, porque ellos han cubierto todas sus coartadas, porque son inteligentísimos. Entonces, hay que tener mucho cuidado, como dice el doctor Iñaki Piñuel, ellos son los violadores del alma, porque tú los ves tan lindos, tan normales y son tan inteligentes que manejan todo y las personas piensan que son maravillosos y de repente de puertas adentro tienen torturados a sus familiares, a su esposa, a sus hijos, etc. Entonces tú puedes ver otra máscara, pero esta es una máscara muy peligrosa, ¿ok? Y todo el mundo jura que ellos son magníficos y ellos tienen una tecnología. Esa tecnología parece que la hubieran aprendido, es de librito. O sea, ellos suelen hacer conductas muy, muy similares y es como una tecnología A, B, C, D. ¿Ok? Entonces, si tú manejas esa tecnología, la empiezas a identificar, tú dices, wow, son banderas rojas que hay que ponerle atención. ¿Ok? Por supuesto, es mejor prevenir que lamentar, pero si ya estás metida en eso, pues bueno, hay que remediar. Hay que remediar, porque todo mundo merece ser feliz. Todo mundo merece tener la vida que desea. Y tú no tienes por qué estar a merced de una persona que te está violando el alma, te está exprimiendo la vida. ¿Okay? Te pongo ejemplos de psicópatas. Hitler. Hitler en su vida agarró una pistola
Era un hombre que físicamente no era bonito, pero tenía mucho carisma, tenía una labia. ¿Y qué hizo? Un exterminio de prácticamente una generación completa de personas que eran inocentes, porque ellos tenían una religión X. ¿No? Pero él personalmente jamás ejecutó a nadie. Él le decía a los otros que lo hicieran, y a la hora de la verdad, yo no hice nada, porque así es el psicópata. Se lavan las manos como Poncio Pilato. Yo no fui, fuiste tú. Y eso te crea una disonancia cognitiva y tú dices, ay, Dios mío, ¿será que es que yo? Y empiezas a dudar de ti. Es terrible. Eso el narcisista generalmente lo hace. El narcisista a lo mejor te gusta porque es que ellos quieren verse bellos y quieren ser mejor que tú. Pero esta cosa así maligna, no. ¿Ves? Entonces tenemos que cuidarnos mucho de los psicópatas. Entonces, otra cosa, por ejemplo, otra cosa que pasa con los psicópatas, ¿no? Que ellos pueden ser, por ejemplo, en los niños, tú lo puedes observar en los niños que empiezan con el maltrato, ¿no? Y que le hacen las torturas indecibles a un animalito hasta que lo matan. Y tú empiezas a detectar que ese niño está teniendo una conducta psicopática. ¿Okay? Entonces hay que escuchar esas banderas rojas. Y hay que también frenar. Por ejemplo, hay estados en Estados Unidos que permiten que desde chiquitos los niños aprendan a utilizar armas. Hay estados que les gusta mucho el deporte de la cacería y tú ves niños desde chiquitos que les permiten utilizar armas. Eso es delicado, porque la moral de los niños todavía no se ha formado. Entonces hay que también manejarlo, ¿no? Porque si tú permites que esa persona se le desborde lo maluco que tiene adentro, porque como decía Freud, los niños son perversos polimorfos. Los niños somos nosotros del reino animal. Nosotros somos animales socializados, que tenemos un lóbulo frontal, ¿verdad? Por eso que somos cabezones. Hemos desarrollado evolutivamente un cerebro mayor que cualquier otra especie, ¿sí? Pero tenemos una parte todavía primitiva dentro de nuestro cerebro, hacia el área límbica, que hace que si tú no eres socializado, tú puedes quedarte salvaje, ¿sí? Entonces, a los niños no es que hay que lavarles el cerebro, pero hay que enseñarles qué es lo correcto, qué es lo que no es correcto, lo adecuado y lo inadecuado, ¿sí? No es cuestión de pecado ni esto, sino le estás haciendo daño a alguien. Tú ves un bebé de repente tus ojos y te mete el dedo en el ojo, no le importa si a ti te dolió, o de repente le gustó tu cabello y se te cuelga del cabello y tú, ¡ay! Te salen lágrimas y el niño colgado porque a él no le importa si te duele. Porque tenemos eso animal en nuestro cuerpo. Nosotros somos así biológicamente. Entonces vamos con el tiempo madurando, socializando y empezando a usar la parte frontal, ¿sí? El lóbulo prefrontal es el que nos permite precisamente lo que es el desarrollo moral, ¿verdad? Lo que es adecuado y lo que es inadecuado, la toma de decisiones está aquí. Porque tú no ves a un perrito que diga, ay, déjame decidir, ¿será que quiero comer hoy croquetas o será que como un bistec? Ellos no tienen capacidad de decisión, ellos son reactivos. Nosotros sí podemos ser directivos, decidir para dónde vamos a hacer, qué vamos a hacer, ¿sí? Pero eso es con desarrollo. Entonces, si tú dejas que el niño se desboque, bueno, entonces será un salvajito. A los niños hay que enseñarles lo que es adecuado y lo que no es adecuado. En qué circunstancias es adecuado y en qué circunstancias no lo es, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué otra cosa quieres tú saber de los psicópatas, por ejemplo? Bueno, nada más aquí algo para recalcar. Bueno, de lo que yo he estudiado, que nos dicen de esta parte del cerebro, ¿no? Que la parte consciente y la parte inconsciente, y el inconsciente, pues no, a ver, la diferencia, no reconoce diferencia entre lo que es real y lo que es imaginario. Entonces dice un doctor con el que he estudiado,
si tú le das una pistola a un niño, ya sea de juguete o en videojuego, y el estar disparando, el cerebro no sabe, no distingue que eso es una pistola de juguete. Y entonces el estar jugando y estarle atinando y estar matando monstruos en la pantalla, el cerebro, pues ya, o sea, ya aprendiste. Entonces por eso a veces cuando suceden estas cosas trágicas, ¿no? Donde entran niños o adolescentes a las escuelas con un arma y de plano, pues le disparan, ¿no? Ya sea a sus mismos compañeros. A cualquiera. A cualquiera. Por eso le dan, ahora sí que, tiro al blanco, ¿no? Porque ya saben usar el arma de juguete, aparentemente, ¿no? Nada más. Normaliza. Fíjate que se normaliza, ¿ves? El ser humano tiene esa capacidad de adaptación. Cuando tú tienes, por ejemplo, si tú te mudas a un edificio y tienes una fábrica abajo y hay un ruido constante, que a lo mejor inicialmente te molesta, llega un momento en que tú empiezas como a normalizar esa experiencia y te acostumbras, ¿sí? Igual, yo por ejemplo digo, la otra vez fui a visitar a una persona y abajo hay una panadería y todo el día huele a dulces y a pan, y yo decía, Dios mío, yo tendría hambre todo el día. Y ella me dijo, no, yo ya me acostumbré, ¿no? A ese olor a pan, a dulces, qué sé yo, y ella ya está acostumbrada a eso. Entonces, si tú empiezas a acostumbrar a una persona y a exponerlo a este tipo de experiencias, sin que haya una crítica de el uso por ejemplo, de una pistola, ¿no? Y qué es lo correcto y lo que no es correcto. Eso es como, se acostumbran y lo ven normales. Entonces, bueno, mira, igual que yo juego, como dices tú, estoy jugando con mis amiguitos y jugamos que es el sheriff y te moriste. Ah, pero a mí un amiguito me hizo un desmán y yo me molesté y estoy molesto y me voy a vengar y llevo la pistola al colegio y le disparo. Entonces, bueno, estamos teniendo una persona que es psicopática, porque el psicópata no tiene empatía y le parece que, bueno, que eso puede ser tan normal, o sea, como te dije, el hombre este que mató a las mujeres, bueno, mira, eran prostitutas, yo hice una limpieza, así de simple, ¿no? Tú le preguntas a un psicópata, ¿por qué tú le pegaste a tu mujer? Y bueno, él te puede decir, bueno, algo habrá hecho, ¿ok? No se recuerda, no tiene ningún tipo de remordimiento ni de autocrítica. Cuando tú ves que una persona ha hecho un daño, pero después anda arrepentida de todo y dice, uy Dios, ¿qué hice? Bueno, esa persona no es psicópata. A lo mejor tuvo una conducta en un momento determinado impulsiva y eh, tuvo un desempeño con rasgos psicopáticos, pero no es psicopático. Porque la persona que tiene remordimientos es una persona normal, vamos a decirlo así. El psicópata no lo tiene. No lo tiene ni justifica. A mí me parece bien. Y te lo dicen así, campante, sin ningún tipo de... inclusive físicamente, tú ves que no se mortifican. Tú ves una persona normalmente arrepentida y tú le ves el sufrimiento en su cuerpo, en su mirada, las lágrimas, o sea, se enferma, deja de comer. Ellos no. Ellos están pero tan campantes y tan tranquilos. Entonces, fíjate, el psicópata integrado necesita, como el vampiro energético, succionar del otro. Y en la medida que te ves sufrir, cuando son criminales, torturan y torturan y torturan porque ellos disfrutan de la tortura. ¿Ok? Porque una persona que quiere eliminar a otro, lo eliminó ya. Pero el psicópata es el que te entierra, después te pinche, después te hace no sé cuántas cosas. Y es así, porque ellos disfrutan de el sufrimiento del otro, porque ese es un suplemento para ellos. Es como un alimento, ¿sí? Cuando uno, por ejemplo, no tiene energía, ¿qué hace uno? Normalmente se va para un parque, camina, habla con una amiga, abraza a su mascota y se llena de energía. Pero ellos no, ellos se llenan de energía, es a través del sufrimiento del otro. Y puede ser un sufrimiento muy sutil, ¿verdad? Muy sutil, porque ellos lo planifican. El psicópata generalmente lo que hace, ya lo pensó,
previamente, ¿sí? Ya lo tiene planificado. Entonces, sé yo tenía una paciente que en su trabajo la jefa le ponía chinchetas en la silla, le sellaba la gaveta, le desconectaba la computadora, ¿no? Y entonces le hacía ver como que ella era una loca irresponsable que perdía las llaves de la gaveta, le dejaba chinchetas encima de su silla, o sea, la victimizaba. Y eso es una característica muy típica del psicópata integrado, que victimiza al otro. Y él queda, ay, yo no sé, eso es una loca, ¿ok? A esa tecnología que ellos utilizan se le llama gaslighting. Yo no sé si tú has oído sobre esta tecnología. ¿La has escuchado? No. Mira, el gaslighting viene de una película de Alfred Hitchcock, donde era una pareja, yo no he visto la película, es una película muy antigua, pero era una película de terror que fue de las pioneras y fue muy importante. Y el hombre quería volver loca a la mujer. Entonces él empezó a diseñar unos mecanismos con las luces de neón, y las luces se apagaban y se prendían solas. Y él le hacía ver a ella que ella estaba loca porque ella prendía las luces y resulta que había que apagarlas, y jugaba con eso y digamos, la trastornó a su esposa. Entonces a la tecnología del psicópata se le llama gaslighting. Ellos hacen cosas y después dicen, ay, ¿cómo hiciste tú esto? Y tú empiezas a dudar. ¿Y yo habré hecho esto? Ay, como que sí. Y entonces te victimizan. Y esa disonancia cognitiva es lo que produce tanta duda psicológica que la persona no termina de salir de aquel embrollo con el psicópata. Ellos enredan a la persona. Tú misma te empiezas a cuestionar si eres tú, seré yo, de verdad. Por eso es que las mujeres muchas veces con el machismo, ellas muchas veces se dejan golpear diciendo, bueno, debe ser que yo tengo la culpa. Porque el psicópata te hace sentir que tú tuviste la culpa. ¿Okay? Y en este mundo no es cuestión de culpas. Este es un mundo donde cada uno asume responsabilidad. Y cuando tú tienes una pareja, tú no tienes que estar señalándole y culpabilizándole, porque la pareja es una experiencia para crecer. Pero muchas veces las mujeres en pareja son muy maltratadas y terminan muchas veces callándose porque es que el hombre las hace sentir que fue por culpa de ellas. ¿Sí o no? En Y entonces, Latinoamérica ocurren sí, claro. tremendamente. En Y México entonces, ocurre muchísimo. En Venezuela ocurre bastante, ¿no? Entonces la mujer dice, ay, sí, es que yo no le tuve la comida a la hora. Ay, sí, es que la comida estaba fría. Ay, sí, es que los niños no estaban arreglados. Y entonces empieza la persona a culpabilizarse y queda enredada en aquella maraña de la cual es muy difícil de salir. Y la persona termina en víctima con el alma violada. O sea, su bueno, alma vuelta a nada. y ¿Ok? entonces, Andrea, y si ya estamos, bueno, yo no, ¿verdad? Pero si alguien está en esa situación, ¿cómo podemos enfrentarla? Bueno, mira, lo primero es que hay que saber con qué tú estás trabajando. Si realmente esta persona está siendo una persona narcisista o es una persona psicopática. Con la persona narcisista, si se logra hacer terapia, yo creo que es muy importante buscar ayuda. Siempre hay esperanzas, ¿ok? Lo primero es buscar ayuda, pero con gente preparada. ¿Qué ocurre, Susana? Que muy pocos profesionales están preparados en esta área, ¿ok? Fíjate que yo no vi esto cuando yo era estudiante, jamás en mi vida. Yo vi psicopatología, cualquier cosa, pero yo no vi psicopatía. De hecho, todavía no se considera dentro de lo que es el manual de trastornos de DSM-4 y DSM-5, hay dudas sobre cómo clasificar a esta gente. Porque como no es una enfermedad, sino que es una condición, ¿verdad? Una condición psicológica, mental, es muy difícil para manejarlo. Entonces, si tú eres víctima de esto,
de alguno de estos dos fenómenos, hay que buscar ayuda. Primero hay que informarse mucho, hay que buscar ayuda. En el caso, por ejemplo, de las personas que están con un psicópata, yo estaba viendo en estos días, leyendo algo, está en inglés, pero cuando tú estás con un psicópata, el psicópata no tiene buen pronóstico. El psicópata no mejora. Y lamentablemente, lo único que queda es irse, salir de eso, pero irse lejos. Y las conductas antes de irse lejos, porque el psicópata insiste, insiste e insiste y persigue y puede volverse obsesivo, porque no puede soportar que tú le rechaces. Entonces, la persona psicópata puede volverse acosadora. ¿Okay? Entonces hay que cuidarse mucho de eso. Hay que pensar muy bien los pasos que se van a dar. Entonces, para la persona narcisista, si tú tienes, por ejemplo, un jefe narcisista, lo mejor es la indiferencia. O sea, léeme aquí, lee aquí, olvídate, ¿no? Entonces, no hacerle caso ni seguirle el juego al narcisista, aunque le dé desesperación, ese es su problema. Y si quiere, bueno, si se desespera mucho, vaya a terapia, para que le trabajen su autoestima y le ayuden con su depresión, porque generalmente estas personas se deprimen. Cuando ya tocan fondo y se dan cuenta de que no pueden ser los reyes de, como decimos aquí, del arroz con pollo, entonces, o la última refresco del desierto, se dan contra una pared. Entonces, ahí la persona se le puede sugerir que haga terapia, a ver si con un poco de compromiso y voluntad lo hace. Porque hay personas que no tienen compromiso. Y cuando no hay compromiso con terapia, no hay mejoría. Entonces, la indiferencia es muy importante. No significa ignorarlos. ¿Ok? Una persona no se le ignora porque al tú ignorarlo, tú estás vinculado con la persona. Tú todavía tienes algo allí. Pero si la persona te es indiferente, bueno, es como un objeto más. A mí no, eso no me, ni me va ni me viene. Esa es la mejor forma de salir de un narcisista. Y salir, irte, porque generalmente esas personas no tienen mejoría. A menos de que tú decidas, bueno, hipotecar tu vida, ¿no? Y tener que lidiar con un semidios que toda la vida vas a tener ahí. Ahora, con el psicópata. Con el psicópata. ¿Y algún ejercicio, algo que nos puedas regalar a las personas, alguna sugerencia para lidiar con estas personas? Mira, con el psicópata, contacto cero, como estaba leyendo aquí. Aquí dice, 10 ways to deal with your psychopath. Dice, no contact. Cierra tu boca. Cierra tu boca y no le des información. Porque el psicópata, toda información que tú tengas, estamos hablando ahorita de psicópata, ya hablamos de narcisista. El psicópata, toda información que tú digas puede ser utilizada en tu contra. Entonces, cerrar la boca, no dar información, ni siquiera a otros que le puedan traer el cuento. ¿Okay? Lo otro es contactar a tu abogado. Cuidar tus finanzas, porque el psicópata cuando entra en ira te friega la vida, o sea, te arruina, te quita todo, ¿sí? Yo tengo una amiga que estuvo casada con un monstruo de estos, y ella una vez estaba, cuando ella le pidió el divorcio, él llegó, mientras ella estaba dejando a los niños en las actividades extraescolares, fue con 2 camiones de mudanza y le quitó todo lo que había en la casa. Cuando ella llega no tenía sino las camas de los niños, la cocina, la lavadora que estaba muy vieja, pero se llevó a los platos. Nosotras las amigas te tuvimos que regalar. Ella cocinaba en latas de galletas. Los primeros días en latas de galletas. Las botellas del agua eran botellas de estas de refrescos vacías. Nosotros le tuvimos que reponer todo porque ella no tenía ni siquiera para cocinarle a los niños. ¿Okay? Entonces, cuando el psicópata entra en ira, hace ese tipo de cosas. Entonces yo le preguntaba a los vecinos, ¿pero ustedes por qué no le dijeron nada? Y ellos dijeron, bueno, es que eran 2 camiones de mudanza y pensábamos que se estaban mudando.
porque fue tan masivo que los vecinos pensaban que se estaba mudando toda la familia. ¿Okay? Entonces, con el psicópata hay que tener mucho cuidado de los pasos que vas a dar. Cuidar tu dinero, sacarlo, tener tu cuenta aparte, que no tenga tus claves, que no te mire el celular. Y si tienes alguna forma de escapar, tienes que hacer un muy buen plan para que la persona no te acose posteriormente. Ahora, mientras tanto, si tú, por ejemplo, estás muy alterada porque tienes a una persona así y estás en ese momento en que estás desesperada, que no sabes exactamente qué vas a hacer, qué plan vas a tener, puedes hacer lo que se llama el tapping. ¿Okay? El tapping es una técnica que le llaman también MDR, que es hacerte este ejercicio, lo podemos hacer aquí. Tú, por ejemplo, te puedes autovalidar y decir, a pesar del problema que estoy viviendo, yo me acepto y me amo profundamente. Luego vas aquí cerca de la ceja y decir, a pesar de esta situación que estoy pasando, yo me acepto y me amo profundamente. Luego aquí debajo del ojo, a pesar de esta circunstancia que yo estoy viviendo, yo me acepto, me amo profundamente. A pesar de que estoy muy angustiada y no encuentro salida, yo me acepto y me amo profundamente. A pesar de esta situación tan difícil que estoy pasando, yo me acepto, me amo profundamente. A pesar, aquí en la clavícula, a pesar de la situación que yo estoy pasando en este momento, yo me amo, me acepto profundamente. Luego aquí, debajo de la axila, donde terminan los dedos, te das allí y tú dices, a pesar de esta circunstancia que estoy pasando, yo me acepto, me amo profundamente. Y luego en el punto karate aquí, a pesar de esta circunstancia que yo estoy pasando, yo me acepto y me amo profundamente. Lo puedes hacer tantas veces que tú quieras, lo puedes encontrar en YouTube, se llama tapping, y esto te ayuda a conectar tus dos hemisferios, además de que estás tocando puntos importantes de tipo energético, ¿sí? Algunos chakras, y eso también te va a ayudar. Entonces, y lo otro que puedes hacer es que si estás puedes hacer tu abrazo de la mariposa, tú agarras, te tocas un hombro y te tocas otro hombro tantas veces como tú quieras. Un abrazo a ti mismo, ¿ok? Pero alternado, como golpecitos en los hombros. De nuevo, esto te ayuda a conectar tus dos hemisferios y te ayuda como a desconectarte de los pensamientos repetitivos que tú puedes tener, porque a veces uno se queda en un loop, ¿no? Cuando tú descubres con un ente de esta índole, entras a veces en una situación muy difícil, muy fuerte, porque de verdad estos son depredadores, depredadores de la vida de las personas. Entonces, yo sí creo que es muy importante que nosotros estemos alertas, atentos de estas señales. Cuando tú ves una persona que es muy impulsiva, que de repente te ama de hoy para mañana, que si es una pareja quiere vivir contigo ya, esta misma semana, y es aparentemente el alma gemela, el hombre que tú no habías tenido en tu vida. Es la quinta maravilla. Es que mira, el hombre justo que tú habías soñado desde chiquita, ¿no? Esa cuestión de que parece que es tu alma gemela. Esos milagros no son así. ¿Okay? Cuando tú te involucras con alguien, es importante que tú conozcas a esa persona, que tú te des un tiempo para conocerla, ¿sí? Que tú veas cómo trata a su mamá, ¿verdad? Cuáles son sus valores, cuáles son sus costumbres, si esa persona tiene, resuena contigo. Pero esa gente que de repente tú sabes, te marea, te hipnotiza y tú dices, oh, he conocido el amor de mi vida en una semana, ya está viviendo conmigo. Eso es una bandera roja, ¿ok? Una persona que te hace sentir pequeña, que te pone en ridículo cuando tú estás en una reunión, por ejemplo, ¿no? O que no le gusta nada en tu vida.
Yo me acuerdo que yo salí con un hombre hace muchos años, cuando estaba en la universidad, guapísimo. Y entonces cuando yo iba, a él no le gustaba ninguna de mis amistades. No había una de mis amistades que a él pues, íbamos a las fiestas, porque claro, yo era una universitaria, estaba disfrutando de mi vida, mi juventud, y teníamos muchas fiestas y reuniones. Y él en las fiestas era una amargura, se sentaba en un rincón, me hacía sentir horrible porque él era mi novio. Yo me acuerdo de ese ejemplo, y él se sentaba en un rincón con una cara de amargura, y él era muy llamativo. Y entonces mis amigas me decían, ¿qué le pasa al hombre? Y le decía, no, que le duele la barriga, pero no quería bailar conmigo. O sea, ese tipo de persona ya te está dando banderas rojas, ¿ok? Cuando tú ves que un niño empieza a maltratar a el hámster que está en el colegio y lo tortura, eso es una bandera roja, ¿ok? Por supuesto, si el hombre te amenaza, que te va a pegar, o una mujer también, porque hay mujeres que también lo hacen, manipula, que te hace sentir que si no lo hago entonces me va a ir mal, y vives con miedo, eso es una bandera roja. Entonces, huye, porque mereces ser feliz. Las personas merecen ser felices. Entonces, buscan ayuda profesional. Huyan. Si es una persona con la que estás recién saliendo, puede ser hasta una amiga. Hay amigas depredadoras también. ¿Ok? ¿Sí? Pues muy bien, Andrea. Te agradezco ya. Y pues si quieres dejar tus datos, dónde te pueden localizar, inclusive decirle a la gente que haga tus comentarios, alguna pregunta que quieran hacerle a Andrea, bueno, pues las vamos a leer si las hacen y se las contestamos posteriormente. ¿Cómo no? Claro que sí. Yo creo que es muy importante poderle dar feedback a las personas de esta información tan importante. ¿Ok? Bueno, mis redes, en todas mis redes soy Andrea Psix, P-S-I-C-S, Psix de psicóloga, ¿ok? @ Andrea Psix, porque hay varias Andrea psicólogas, sobre todo en Instagram, y tuve que ponerle la S. Me pueden encontrar por allí, estoy a la orden. Me pueden también dejar las preguntas en la cajita de comentarios, y encantada se las responderé. Y cualquier cosa, pues me pueden contactar por Instagram, por Twitter, por LinkedIn también. ¿Ok? Estoy ahí a la orden, y estoy como les dije, en Caracas, Venezuela, pero también si tienen alguna consulta, yo trabajo también online. Trabajo online, trabajo presencial. Así que estoy a la orden porque, como les digo, este es un tema que es muy importante y no todo el mundo sabe trabajar. Muy bien, pues muchísimas gracias, Andrea, y pues igual les invito a que se sigan suscribiendo al canal, que les den like al video para que sean tendencia, para que otras personas lo vean, se informen. Como repetimos, la información es poder. Escríbenos tus comentarios, qué te pareció la información que te compartimos, qué aprendiste, con qué aprendizaje te quedas. Y si estás en esta situación con una persona narcisista, ya sea familiar, ya sea de pareja, ya sea laboral, pues toma acción. Aquí nos regaló dos ejercicios, uno de tapping y el abrazo de mariposa, Andrea, que nos compartió. Y pues bueno, esos son los primeros pasos que tú tienes que empezar a dar para ti mismo. Y pues igual escríbenos qué temas te gustaría que te compartiéramos, y comparte esta información a otras personas. Aquí en el canal también tenemos videos donde hay cómo eliminar la ansiedad, y también te puede servir para depresión, para que puedas eliminarla de forma fácil, rápida, sin conectar con dolor ni sufrimiento. Y ahí están mis datos, y te dejo también con temas. En el canal están temas de heridas emocionales de la infancia, de autoestima y amor propio, precisamente de cómo eliminar la ansiedad, de qué son los pensamientos y las emociones. Tenemos también creencias limitantes, bloqueos sobre el dinero, su cuestión, nuestra salud física, emocional, mental, espiritual, los chakras y otros temas que se han estado dando ahí por otras invitadas, como son la psicóloga Pilar Ibáñez, y hoy pues nos tocó con la psicóloga Andrea. Pues
Pues muchísimas Muchas gracias. gracias. Están acá mis datos para que si quieren alguna entrevista de 20 minutos gratuita, te puedo dar más información de cómo te puedo acompañar con algún proceso de transformación que tú quieras realizar. Pues agréguense a la comunidad y muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Chao.